Buenas tardes, profesora Cori. Hoy hablaremos acerca de la conversación literaria. Nuestro grupo está compuesto por Miriam Guerrero, Daril Espinosa, Ana Fonseca, Alejandra Leiva, Claudia Díaz y Bárbara Guala. ¡Comencemos! Con el término específico o característico de conversación literaria, se presenta una determinada metodología como parte central de las clases de literatura que abarcan aptitudes involucradas, entre otras, la competencia lectora, competencia para conversar, argumentar, escuchar y entender, en cuyo transcurso influyen factores emocionales y motivantes. Todos los niños aprenden más rápidamente cuando perciben que la tarea es importante para ellos y entretenida. Un aprendizaje emocionante es un aprendizaje vivo, práctico y cuando el material estimula su inteligencia innata y despierta y satisface su curiosidad, se automotivan. Las tareas debieran combinar siempre elementos lúdicos y entretenidos, sorpresivos e imaginativos. Los cuentos son instrumentos fundamentales para desarrollar la inteligencia emocional. Yo voy a presentar las conversaciones literarias en los niños. Una buena conversación literaria siempre comienza con una buena pregunta, una pregunta bien formulada. Así muchas veces los niños están más interesados porque a veces dan las respuestas más rápidas y no se concentran en la pregunta que uno les genera. Preguntas del tipo más o menos así como ¿qué te ha llamado la atención de lo que leíste? ¿O qué piensas de esta lectura? Son caminos que invitan a la exploración más que a dar una respuesta concreta. ¿Qué requiere una buena conversación literaria? Yo creo que una buena conversación literaria requiere de tener una buena pregunta, una pregunta bien formulada, así poder pensar en qué respuesta se va a lograr dar, una pregunta en que nos lleve al lugar de nuestros pensamientos más al fondo, que nos haga pensar. Buscar puntos de interés en los niños. Muchos libros tienen más de un tema, así que seguramente podrás encontrar algún asunto personal para poder compartir con los niños. Dirige tus preguntas para dar sentido a la historia. Muchos niños necesitan entender la historia antes de entender el significado de la misma. Algunas preguntas pueden ir destinadas a revisar los puntos principales de la trama. Los niños que comprenden mejor la historia se convierten en lectores con más confianza y esta seguridad les va a proporcionar un mayor placer en sus futuras lecturas. Una de las preguntas. Si ves que los niños no responden porque no han entendido la pregunta, ayúdales. Puedes usar diferentes palabras o ayudar con adjetivos. ¿Cómo te parece que es Matilda? ¿Es valiente, independiente, curiosa, tímida, generosa? Una parte importante de la conversación va dirigida a desarrollar la habilidad de usar palabras para expresarse y facilitar a los niños un mayor dominio sobre el lenguaje. Haz conexiones personales con la historia. Como por ejemplo, ¿qué hubieras hecho tú si te hubiera pasado lo mismo que al protagonista de la historia? Estas conexiones les ayudan a los niños a relacionar las historias que están leyendo o que están viendo con sus vidas. Conversar es menos hablar sobre las figuras o el contenido del libro que sobre su significado. Bueno, como conclusión de este trabajo, podemos decir que la comunicación es un factor fundamental para el crecimiento de la sociedad, por lo que la educación toma la tarea de estimular las habilidades comunicativas de los alumnos, mediante estrategias que sensibilizan a los alumnos como esta área. Según Piaget, la etapa preoperacional, donde se ubican los niños en edad preescolar, es crucial para su formación integral, por lo que podemos decir que el lenguaje oral es una habilidad comunicativa que adquiere significado cuando la persona lo comprende e interpreta y lo ha escuchado,
Implica la interacción con más personas, en un contexto semejante y en una situación en la que intervienen los significados del lenguaje. Por tanto, es un proceso, una acción basada en una destreza expresiva e interpretativa, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a una comprensión oral, la lectura y la escritura. Es así como llegamos a esta conclusión, que en esta etapa preescolar es donde el niño tiene un desarrollo destacado del lenguaje y de ahí la importancia de la interacción con otros niños y adultos, así como el contexto que lo envuelva, y que de estos factores dependerá de su óptimo o no desenvolvimiento en el que aprendan y desarrollen habilidades para hablar, escuchar, comprender, dialogar, conversar y argumentar información.